Dios, le damos la gloria, le damos la honra al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por esta hermosa emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Una bendición servirla, Señor, en este lugar. Saludos especiales a nuestro hermano John, su amada esposa Nora, su amado hijo y a toda la familia, a Salomé. Mil bendiciones para su mami también. Bendecimos la vida de nuestros pastores en la iglesia Boston Central, Pastor David y la pastora Lisette, a toda la congregación de hermanos, de ovejitas que cada día están dando buenos frutos, y a todas las congregaciones. Soy la sierva Isabel Colón, que les trae una palabra de vida, de esperanza, a la amable audiencia. Tú que estás en casa, vas en el vehículo, quizás en el lugar donde laboras, allí Dios a través de las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, Instagram, puedes encontrar las enseñanzas que se imparten en este lugar. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por la vida, la salud, y ponemos esta palabra en manos del Señor. Padre, gracias te doy en este hermoso día. Gracias, mi Rey, por tus misericordias, Dios mío. Gracias por el bien que traes a nuestras vidas, Padre. Te damos honra, Dios mío. Cada día más te mereces el honor, el señorío como Padre, como Dios. Gracias. Habla nuestras vidas, Señor, pon esta palabra, Dios, que nos alumbre el despertar, el vivir, las ganas de seguir adelante, Señor, que nos dé salud, Padre, mientras nosotros, Dios mío, andamos contigo, tú nos corriges y nos llevas de tu mano, Señor. Que esta palabra haga un efecto bueno en los corazones que no te conozcan, en los que ya te conocen y en aquellos, Señor, que quizás quieren devolverse, o algunos que ya se devolvieron, Dios mío. Tráelos nuevamente a tus pies para que se levanten con toda la fuerza que tú impartes, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Mil bendiciones a todos ustedes, y vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, una palabra que Dios nos regala para bendecir nuestras vidas y poder ponerla por obra. La palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, la encontramos allí en Hechos 10. Tiene un subtítulo: Pedro y Cornelio. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bendita es esta palabra que el Señor trae hoy para darnos un ejemplo de un hombre que, dice la palabra, que era temeroso de Dios y oraba a Dios permanentemente. Un hombre que ayudaba al pueblo de Dios de ese tiempo, y que esto trajo a su vida mucha bendición. Hemos venido leyendo en algunos pasajes bíblicos del libro de los Hechos, cómo Dios usó a Pedro, cómo Dios usó a sus discípulos, a Juan, y así el llamado que venía haciendo a los gentiles. Aquí vemos a un hombre que dice la palabra que estaba en Cesarea, y su nombre era Cornelio, alguien que estaba en la compañía, era un centurión, y dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Había temor, había piedad, y él era movido a misericordia, ayudando al pueblo de Dios.
siendo que él era del pueblo gentil, como algo que en ese tiempo no era como normal. Hoy en día, gracias a que la palabra se esparció, nosotros disfrutamos de poder llamarnos hijos de Dios. Y dice que oraba a Dios. Qué bonito es orar a Dios. Y este hombre todavía no había tenido un encuentro con el Señor, más era temeroso, había escuchado de que había venido el Cristo Salvador y que los discípulos eran los que estaban al mando de predicar la palabra de Dios. Y dice que vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. Fíjense qué maravilloso que este hombre tuvo una visión, pudo conocer los secretos de Dios a través de una visión, porque a Dios le interesaba a este hombre, ya que su corazón estaba apartado para Dios, para bendecir a su pueblo, y se le aparece nada más y nada menos que un ángel. Cuando hay vidas que han tenido experiencia con ángeles, tienen mucho que contar, son experiencias sobrenaturales que si la persona se lo cuenta a alguien que no es creyente, lo tiene por loco, o quizás por ignorante, o piensa que la persona dice mentira. Pero nosotros como hijos de Dios, que sabemos que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un reino donde tenemos un Padre, donde hay ángeles, serafines, querubines, hay un reino celestial, nosotros le damos crédito a esta hermosa palabra. Y dice que se le apareció un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, mire que aquí lo llama con su nombre propio y le dice Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Bonito saber y estar seguro, tener más que todo fe de que tu oración y mi oración Dios las escucha, porque la palabra nos enseña que tenemos que orar sin cesar, y cuando un hombre o una mujer se levanta en oración, en búsqueda, Dios escucha nuestras oraciones y las responde, porque Dios es Dios y Dios cumple porque Él es fiel en su palabra. Y también dice que había visto que Él daba limosnas y que esto había subido para memoria delante de Dios. Lo que tú hagas para el reino, Dios los tiene en cuenta, y es como llevar una hoja de vida donde Dios va dándose cuenta todo lo que hacemos en esta tierra. Los ángeles en el cielo escribirán todas las cosas que nosotros hacemos para poder tener evidencia de que hay un reino que nos vigila, hay alguien que está pendiente de guardarnos, de cuidarnos, de procurar que hagamos el bien, así como hay un lugar de tiniebla que también allí el enemigo observa para poder acusarnos. Y este hombre que todavía no estaba caminando con Dios, que simplemente era movido a misericordia, su corazón se conmovía en poder darle ofrendas, limosnas al pueblo de Dios. Y aparte de eso, personalmente él le oraba a Dios. Y como Dios todo lo ve, porque a veces personas que dicen, no, Dios nada más oye a sus hijos, Dios oye a aquellos que todavía no han llegado a sus pies. ¿Por qué? Porque nosotros somos criatura de Él, y en medio de un dolor, de una angustia, de una situación difícil, la persona clama a Dios y Dios la escucha. Porque nosotros mismos somos testimonio de vida
de que cuando no lo conocimos y clamamos a Él, Él nos escuchó. Que ya de ahí en adelante le pedimos constantemente y nos sigue escuchando, eso está bien, pero Dios sí escucha. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y este hombre está en este caminar con Dios, en oraciones, en limosna, y se le presenta ese ángel marcando su vida. Y dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Se le dio una orden de que viniese Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Figúrese, el ángel le imparte una orden a Cornelio y le asigna que busque a Pedro. Qué bonito cuando Dios nos llama. Este hombre fue llamado por el mismo Dios, un hombre que simplemente por dar ofrendas y orar, Dios tuvo en cuenta la necesidad que él tenía, porque si él oraba era porque había una necesidad, había algo en su corazón bueno que a Dios le favorecía que este hombre en oración le expresara a Dios para poder contestar esas oraciones, y le da la orden de que vaya a buscar a Pedro y le da hasta el lugar donde Pedro estaba. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de lo que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Él tuvo una experiencia con este ángel y de inmediato pasó la voz a su soldado de todo lo que le había sucedido. Tuvo una experiencia, pudo contar, decir que se le había aparecido ese ángel y que le daba la orden de buscar a Pedro, porque Pedro era la persona que lo iba a orientar, que lo iba a llevar en el caminar en Dios. Muy bonito tener a alguien en los caminos del Señor que nos guíe. Por eso a veces escuchamos la madre espiritual o el padre espiritual, porque nosotros tenemos que tener un guía, un modelo, una persona que nosotros miramos en esa persona el bien que va a traer a nuestras vidas y que nos va a enseñar el camino hacia Dios para poder tener una vida diferente. Y tenemos que orar por esas personas que nos ayudan, tenemos que orar por las necesidades de esa persona, porque hemos adquirido un padre o una madre que nos lleva por caminos rectos. Y el ángel le da la orden a Cornelio para que vaya y busque a Pedro, porque Pedro podía llevarlo rectamente en el propósito de Dios a nuestras vidas. Dice el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Fíjese que Pedro también andaba orando, andaba buscando a Dios en ruegos, en súplicas, porque hay necesidad de orar por todo lo que pasa en esta humanidad. Si tú o yo no oramos, estamos perdiendo el tiempo, porque hay un adversario que no duerme, que no descansa, que día y noche acecha para destruir las vidas. Y aquí está Pedro también recibiendo de Dios también las manifestaciones de que había un hombre que tenía una necesidad. Aquí dice en el 17, ve, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron
si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. En ese momento de que Cornelio envía a esos hombres a buscar a Pedro, Pedro también tuvo una visión de parte de Dios, donde le mostraba que nada de lo que Dios había hecho era inmundo. Y él también está viviendo su propia experiencia con el Señor. Y llega allí el personal que mandó Cornelio a buscarlo. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Él escucha la voz de Dios y le dice: levántate. El Señor te dice en este día: levántate, sal de tu lecho, abandona el sitio del sufrimiento donde estás postrado. Levántate a predicar, levántate a leer la palabra, a hacer vigilia, a convocar ayuno. Levántate. Dice que entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerse venir a su casa, de hacerte venir a tu casa para oír tus palabras. Esto fue una orden de parte de Dios a la vida de Pedro, testificando del testimonio que tenía ese hombre llamado Cornelio. Y él expresa y dice que Pedro expresa y dice que él es el que buscan, que cuál era la causa, por qué ellos habían venido. Y estos hombres le dicen la orden que impartió Cornelio cerca de ir a buscar a Pedro. Y aquí dice la palabra que era un hombre justo, temeroso de Dios, de buen testimonio. En toda la nación de los judíos, qué bonito saber que hay hombres, que hay mujeres de buen testimonio en esta tierra, que les sirven a Dios, que van a muchos lugares, que en su hogar testifican de Cristo, entre vecinos, amigos, en la congregación, y donde quiera que Dios los lleve, tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio, porque ¿de qué nos sirve congregarnos, saber palabra, si no tenemos testimonio? En ese tiempo, este llamado que se le hizo a Cornelio fue un llamado de servicio a Dios, de que ese hombre se convirtiera a Cristo, se arrepintiera, y ya él venía haciendo la labor antes de tener ese encuentro con el Señor a través de Pedro. Y están ellos allí recibiendo las instrucciones que Cornelio le había dicho, de que un ángel lo había visitado. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mira que ya ellos están allí juntos en armonía y acompañando a aquel hombre que venía de parte de Dios. Una orden que el cielo impartió de que le avisaran a Pedro sobre nuestro amado Cornelio, que ya venía haciendo la obra del Señor. ¿Será que tú eres ese Cornelio que Dios te está llamando, que no quieres congregarte? Quizás has dicho: no, yo mejor de lejito, no quiero ir, simplemente lleva esta ofrenda, pero no quiero
acercarme a ese lugar? ¿O es que vas a esperar que Dios te mande ese ángel para que te dé la confirmación de que eres necesario en la obra del Señor? Y dice la palabra de Dios: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Los hombres que fueron a buscar a Pedro llegaron allí donde Cornelio, donde los estaba esperando, pero él no estaba solo. Él convocó a parientes, amigos, los más allegados, los amigos de confianza, los íntimos, porque él sabía que él tenía un llamado de parte de Dios y él no hizo esa espera solo. Llamó a familiares, parientes y amigos, porque así nos toca a nosotros invitar a parientes, amigos, personas que quizás están desahuciadas por la ciencia médica, llevarles la palabra, invitarlos ahí a la congregación, a esos que Dios nos llama. Y Cornelio entendió que a través del mensaje del ángel él podía acercarse al Señor, pero no llegó solo, porque Dios nos llama por familia. Si tus familiares todavía no han llegado a los pies de Cristo, no te preocupes, que esta palabra se cumple tarde que temprano. Hay que ser persistente en la oración como Cornelio, que oraba permanentemente, y él dispuso invitar a su familia para que recibiera de parte de Pedro lo que Dios le había puesto en el corazón de Pedro. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Fíjese usted, Pedro había tenido su propio encuentro con Dios. El ángel le había revelado sobre Cornelio, y Cornelio también, Dios le envía un ángel y se le revela para que vaya al encuentro de Pedro, porque Dios no hace acepción de persona. Él vino a buscar a lo vil, a lo menospreciado, a lo que nadie quiere, a lo que está prácticamente desahuciado, al que la familia ya no soporta, el que ha cometido delitos. A esos Dios los ama, y los ama aún más, porque entre más pecado, más amor Dios imparte en esas personas. Y estos hombres allí reunidos, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Qué hermoso tener este encuentro con Dios. Cornelio tuvo este encuentro con Dios y pudo contarle a Pedro esa experiencia tan maravillosa que quizás muchos no la han tenido, porque Dios da experiencia a cada uno de nosotros de diferente forma. Y Él está expresando en esta Sagrada Escritura que Él estaba en ayuno, orando en su casa. Fíjese qué bonito. El Señor lo visitó en su casa, lo sacó de la comodidad, del confort, y veía a ese varón con vestiduras resplandecientes. Qué bonito saber que nuestras vestiduras tienen que estar limpias y también resplandecientes. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de mí. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que el que tiene por sobrenombre Pedro,
el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Ya el Señor le había dictaminado que hiciese esto. Ya Pedro sabía que de parte de Dios alguien lo estaba esperando, un hombre piadoso, un hombre que amaba, temía a Dios y que estaba dispuesto a entregar su corazón. Entonces dice el 33, así que luego envió por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bonito, ellos estaban unidos, unánimes, en presencia de Dios. Qué hermoso estar sometido allí en la presencia de Dios cuando nosotros nos disponemos a entregar nuestro corazón, nuestras cargas, que nada nos robe la paz, la tranquilidad, porque tenemos que descansar en Dios y poder darle el corazón, que es lo más preciado que Él quiere de nosotros, porque allí es donde está el bien y el mal en el corazón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Qué bonito, entre gentiles y judíos, que eso era una calamidad. Dice la palabra que samaritanos y judíos no se gustaban. Y aquí hay un hombre que no era judío, pero que estaba allí con Pedro hablando como si se hubiesen conocido toda la vida, porque Dios no divide, el que divide es el enemigo. Dios ha llamado es a la unidad, a su pueblo, a las congregaciones, porque adoramos al mismo Dios. Solamente que la persona adore otra cosa que no es Dios, pero si nosotros adoramos al mismo Dios, después que se cumpla esta palabra como está escrita, esos son nuestros hermanos también. Tenemos que vivir la palabra tal y como está escrita, sin adulterarla, sin ponerle, sin quitarle, para poder nosotros compartir con esos hermanitos de otras congregaciones que también necesitamos estar juntos y en armonía. No podemos estar divididos, porque allá en el cielo no vamos a estar, coge tú para allá, que a ti te toca con los de allá y a mí me tocas con los de acá, o si me toca con los del norte y a ti con los del sur. No, que aquí sí es la verdad y allá no vamos a estar en esa polémica. Simplemente Dios no hace acepción de personas y Dios llama a pobres, llama a ricos, llama a loco, a todo aquel que le sirve para el servicio de su obra. Necesario que Dios llame a muchas vidas en estos tiempos, porque las almas se están perdiendo. Vemos vidas que mueren de un momento a otro, alguien los quita del medio por alguna situación que se les pagó, otros porque les dio la gana de matar o por un accidente, casos espantosos que vemos cada día en todo el mundo entero, porque eso no pasa solamente aquí y allá, no, en todo lugar vemos tragedias, muertes, violencia, los hogares se dividen, los niños andan en cosas no agradables y los jóvenes ni se diga, porque así está la humanidad en este tiempo, porque el amor a Dios se ha perdido. Y Dios está llamando en este tiempo a que estemos en su presencia para oír lo que Él nos va a hablar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Qué bonito. Mira cómo Dios nos habla, que Dios se agrada en las naciones, al que le teme. Y dice que hace justicia. Dios envió mensaje
a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo, no hay más nadie. La gente inventa de que es fulana o que es fulano, pero la palabra aquí nos dice que Él es Señor de todo, el que les fue asignado para interceder ante el Padre Celestial, a que podamos acercarnos a Él cada día. Y el 37 sigue diciendo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ya la palabra había sido esparcida, la palabra estaba corriendo y nadie la podía detener. Y dice: como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí le recuerda lo que Cristo hizo por esta humanidad. Esta conversación de estos hombres era de mucha bendición, porque Cornelio también sabía lo de Cristo. Pedro estuvo allí pegadito, viendo el día y la noche con Jesús. Aprendió del Maestro. Y aquí sigue diciendo: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Todo esto lo tenía claro, toda esta palabra la estaban conversando, sabiendo que estaban hablando del dueño de la vida, del que había muerto en ese madero por amor a ti y a mí. Y dice: y levantando Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí Pedro está recordando la vida con Jesús, los acontecimientos, los milagros, el momento de compartir el pan, el momento de morir, de resucitar entre los muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No hay más nadie, el juez. Aquí está la palabra, Cristo Jesús, el abogado, Cristo Jesús, porque nosotros tenemos que predicar como está escrito en esta palabra y testificar como lo estaba haciendo Pedro hablando con Cornelio. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Qué hermoso que el mismo Pedro le dice a Cornelio y a todos los que estaban allí que tenían que recibir el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué bonito, simplemente hablando de Cristo, la palabra nos enseña que cayó sobre todos el Espíritu Santo. Bonito esta experiencia que tuvieron estos hombres, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí se cumple la palabra donde dice que Dios no hace acepción de personas. Aquí había un pueblo que no era judío, pero estaba allí escuchando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Muchas veces la gente nos trata de locos porque hablamos en lenguas, pero aquí está en la palabra. Eso viene del Espíritu Santo, eso no es invento.
Eso no me lo aprendí yo porque oí como el loro que alguien dijo y yo también. No, Señor, esta lengua viene de Dios. Porque dice, porque hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando nosotros hablamos en lengua, nosotros estamos magnificando al Señor, exaltando su nombre. Y es una lengua que no es de esta tierra, es una lengua celestial que muchas veces confunde a las personas que no entienden y muchos demonios huyen simplemente porque hay presencia de Dios en la vida de una persona. Dice el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Esta pregunta que hizo Pedro fue necesaria, ya que Cornelio no era judío, y Cornelio estaba allí con ese grupo de hombres que habían venido a buscar a Pedro para que Pedro los instruyera y les explicara lo que ellos tenían que hacer. Y se refiere al pueblo judío y les dice que si había algún impedimento, porque ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué bonito, qué hermoso que Cornelio y sus hombres fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero también fueron bautizados en agua, porque Dios rompió esas cadenas que habían en estos dos pueblos. Dios rompió toda la estructura de división que había entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Por eso hoy en día contamos con la bendición de que la palabra llegó a nuestras vidas a través de estos primeros hombres que abrieron el corazón a Cristo, que recibieron la palabra y la palabra corrió como río de agua viva. ¿Qué te impide a ti buscar a Dios? ¿Qué te impide a ti estar en la presencia de Dios todos los días? ¿Qué te impide dar el paso de arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios, de que tengas un encuentro con Él, que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo y bautizado en lenguas y poder tomar la decisión de bautizarte en las aguas, ya que Pedro obedeció al Señor y fue sometido a que estuviese allí con Cornelio para testificar y para explicarle a un hombre que estaba recién convertido cómo era que tenía que caminar con el Señor. Así pasamos nosotros también por esos procesos cuando empezamos los caminos del Señor, y hoy en día no nos arrepentimos de haberlo conocido, sino que estamos agradecidos con Dios porque extendió su mano, nos tomó y hoy en día le servimos y siempre estaremos testificando del bien que trajo a nuestras vidas. Allí donde estás, vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido que tú no haces acepción de personas. Llamaste a un pueblo gentil, a hombres, Señor, que no te conocían siquiera, que no tenían derecho a estar con el pueblo escogido, pero tú rompiste esas maldiciones, esas cadenas, y enseñaste a tu mismo pueblo, Padre, que tú no haces acepción de persona, porque habían corazones dispuestos para ti, corazones arrepentidos, que estaban orando, que estaban clamando, que ayudaban a la obra tuya, Señor. Y tú viste desde el cielo el corazón de un hombre, Padre, que te amaba, que te seguía y que quiso servirte y afirmarse contigo. Llama a esos Cornelios, Señor, que están allí dispuestos a poder, Dios mío, avanzar contigo, a no retroceder, Padre Santo. Obra y ministra, rompe las cadenas, todo impedimento, Padre, que no los deja llegar completamente a ti, Señor. Se activa hoy, Dios mío, esa búsqueda.
Se activa, Dios mío, la oración, se activa el ayuno, se activa la vigilia, Padre amado, la lectura de la palabra para poder caminar contigo y tomar el camino recto, Dios mío. Te adoramos, te bendecimos y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mil bendiciones para sus vidas, para